Y vamos a repasar lo que se viene con Irina Hauser, porque mañana Laura Alonso, la titular de la Oficina Anticorrupción, ante la justicia. Irina. Es una semana caliente en Comodoro Pi. Laura Alonso se tiene que presentar mañana como imputada en esta causa donde ya fue indagado Juan José Aranguren, el exministro de Energía. Ella está acusada de encubrir a Aranguren. ¿En qué cuestión? Aranguren fue ministro de Energía precisamente en el momento que seguía manteniendo acciones de la empresa Shell por valor de 16 millones de pesos. No solamente teniendo las acciones, sino tomando decisiones, aumentando, por ejemplo, el precio del gas o comprando gas a Chile. Vos sabés que Chile, además, Claro. no es productor de gas. Sí, lo explicaba muy bien el otro día Pino Solana, que es un Claro, denunciante ¿y a en quién la le causa. compra? ¿A Shell? Totalmente, Bueno. no, fue negocio redondo. Un fue negocio perfecto. redondo. Pero ¿quién estaba encubriendo, según lo que se le imputa a Laura Alonso, precisamente la titular de la Oficina Anticorrupción, esta situación de posible incompatibilidad, de negociaciones incompatibles con la función pública que habrían beneficiado a Juan José Aranguren? Él dice que no obtuvo tajada de esto, pero eso tendrá que resolverlo el juez. Así que Laura Alonso mañana indagatoria ante el juez Luis Rodríguez por esta causa donde también está imputado Aranguren. ¿Qué más hay esta semana? Y tenemos, además, está imputada en otras causas, ¿eh? Sí, exactamente. No se la lleva de arriba Laura Alonso porque tiene varias causas imputadas en la justicia. Esto va a ser un testimonio importante. Esto va a ser fundamental. Carlos Balbín declara como testigo, no como imputado. Declara en la causa donde se investiga qué pasó con la famosa concesión de Ausol y qué pasó con el paso ese previo a la llegada de Mauricio Macri al poder, en que Autopista del Sol, a través de la empresa Abertis, arma un juicio en el CIADI. Un juicio en este tribunal internacional. ¿Para qué? Para reclamar plata. ¿Cuánto reclamaba? $1.000 millones. Terminó sacando 500 millones de dólares, ¿eh? No es que no sacó absolutamente nada. Y esto fue el pie, además, para la renegociación del contrato que después le permitió aumentar sideralmente los peajes. Carlos Balbín, como procurador del Tesoro, opinó sobre esta situación, Claro. porque la Procuración del Tesoro interviene en los pleitos Sí, internacionales ante el CIADI. Y como bien contaba Juana Morín antes, el dictamen que elaboró Balbín, toda la opinión que elaboró Balbín ante este tribunal, la Procuración del Tesoro actual no se la quería dar al juez Rodolfo Canicova Corral. Así Bien. que Balbín en persona va a ir a explicarlo. Y la verdad que le damos una idea al juez federal Ariel Lijo, que viene un poco lento con la causa del correo. Lo debería llamar a Carlos Balbín, Lijo, para que le explique Balbín por qué lo hicieron renunciar cuando tenía un dictamen diferente al de Aguad. Así que al juez Lijo le damos una idea, que lo llame a Balbín, que sabe mucho del correo, ¿eh? En una de esas puede acelerar la causa. Exacto. Bueno, y el último de la semana, como imputado, ¿Va el viernes? debería declarar 7 Carlos meses en rebeldía. Stornelli. Inédito en la justicia argentina, ¿no? Y sí, esto es único. Un Inédito fiscal en la justicia federal. argentina. Un fi- fiscal federal que ninguneó durante 7 meses a la justicia. Da Protegido toda- por el poder, protegido de Macri. Da toda la impresión de que va a ir precisamente porque ha perdido protección y porque hay un dictamen que está en manos del procurador Casal, donde un consejo de fiscales dijo debería ir a juicio político si sigue en rebeldía. Como eso está latente, Stornelli tiene esa presión, así que probablemente se presente tal como se comprometió el viernes en el juzgado de Dolores, donde va a tener Bien. que responder por lo menos a 8 imputaciones en la causa de espionaje. Bien, gracias Irina. Gracias. Semana calentita, mañana te vamos a tener con un seguimiento especial sobre la situación de Laura Alonso, imputada, que estará ante la justicia. Y antes de ir a la mesa del debate, te repasamos la información, cómo va a ser la asunción de Alberto Fernández el próximo 10 de diciembre. 14 días faltan para que Macri abandone derrotado el poder. La ceremonia será en el Congreso Nacional a partir de las 11. Quien le va a tomar el juramento va a ser Cristina Fernández de Kirchner, ya en ese momento ungida vicepresidenta. Macri, ante la Asamblea Legislativa, le entrega los atributos del mando a Alberto Fernández, se retira Macri como expresidente y Alberto Fernández va a pronunciar su primer discurso como presidente
ante la Asamblea Legislativa. Y la línea sucesoria, que ya hoy quedó definida, será Alberto Fernández, presidente de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta de la Nación, Claudia Abdala, senadora por Santiago del Estero, presidenta provisional del Senado, Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados a partir del próximo 10 de diciembre. Muy bien, bueno, nos acompaña Luis Alberto Quevedo, que es sociólogo y que ahora enseguida nos va, como siempre, nos ayudan a interpretar. Está el economista Juan Valerdi y está también acompañándonos esta noche Marta Novik, socióloga e investigadora del CITRA. Hoy Página 12 publicó un informe muy interesante que habla sobre la fragilidad laboral en estos 4 años del gobierno de Macri. Me pareció realmente muy interesante, porque sabemos, cuando el gobierno dice que se crearon trabajos, de la precarización del trabajo. Así que, Marta, buenas noches, bienvenida. Gracias. ¿Por qué no nos cuenta, cuando hablamos de fragilidad laboral, de qué estamos hablando? A ver, en realidad estamos hablando de una idea multidimensional, justamente porque no es solo o la tasa de desempleo o la tasa de informalidad, y esto tiene dos vertientes conceptuales, así muy fácilmente. Una es el concepto de vulnerabilidad que toma Robert Castel, que es esta idea de que hay un conjunto de ciudadanos que están con una proclives a perder derechos habitacionales, de comunicación, económicos, etcétera, y por otro lado el concepto que para la Argentina fue ley de trabajo decente. Entonces, lo que este concepto, este índice toma es 3 grandes dimensiones que agrupan otros pequeños indicadores. Por un lado, lo que llamamos el déficit de empleo, o sea, suponemos que toda sociedad tiene, o toda economía tiene que brindar el suficiente número de puestos de trabajo para que la gente pueda acceder al trabajo. El segundo es la calidad del trabajo. Que es muy importante. Claro, que es fundamental, y esto es lo que más empeoró, digamos, ¿no? Es el índice que más creció, que es la precariedad, que es en realidad la falta de derechos, ¿no? La falta de este tema de trabajo decente. Y por otro lado, porque no podía ser menos, el tema de ingresos. O sea, sabemos que se cayó estrepitosamente. Lo que se cayeron los ingresos, pero el tema es que hay una característica fuerte, este índice toma los ingresos, la posibilidad de acceder a la canasta básica de servicios y de alimentos, pero también a la distribución del ingreso. Y con un dato que es fundamental, ser trabajador, y sobre todo ser trabajador aún registrado, no significa que no se es pobre. Claro. Entonces, esto demuestra, este es un índice que además está, lo que muestra es un sentido evolutivo, o sea, más que el dato en sí mismo, que si bien es importante, lo que muestra es qué pasó en estos años del gobierno de Macri. Y lo que pasó es que se perdió muchísimo empleo, se llegó a los 2 dígitos nuevamente, pero el empleo que cuando el gobierno dice creamos 1.250.000 empleos, ahí está, no, frágil, además, precario, malo, ¿no? Además hay un dato puntual, digamos, que no tiene que ver con este índice, pero por ejemplo, como ejemplo, en el 2017, sobre 3 puestos de trabajo que se creaban, 2 eran precarios. Tremendo. Y ahí tiene que ver con la debilidad de las instituciones laborales, o sea, la falta de inspección, la falta de control, y este aumento de institucionalización de las nuevas modalidades de empleo, que tiene que ver con monotributistas de baja calificación, con los trabajadores famosos de plataforma, digamos. Hay un deterioro muy fuerte cuando nos quieren hacer creer que son las tecnologías las que determinan esto, y esto no está determinado por las tecnologías. Y eso, ¿no? Que no avanzó la reforma laboral que pretendía el gobierno, pues si hubiera avanzado creo que estaríamos hablando de una situación mucho más grave todavía. Ahora, Marta, ¿cómo se hace para recuperar rápidamente? Alberto Fernández propone una suerte de shock salarial y un aumento sobre los salarios mínimos, justamente, entiendo, para salir de esa fragilidad de manera inmediata. ¿Es posible eso? A ver,
Esto lleva tiempo, ¿no? Claramente lleva tiempo. Tampoco es mágico, ¿no? Es decir, pero sí está claro, a ver, lo que muestra el indicador, y este indicador que además muestra el enorme deterioro del último año, no solo de los 4, sino el peso del ajuste. A ver, lo que muestra es que el trabajo es una variable, una dimensión fundamental que articula la macroeconomía con el bienestar de los hogares. Entonces, lo que necesitamos es, por un lado, empezar a crecer, claramente. Con crecimiento, con mayor preocupación por el trabajo, porque además lo que se perdió acá es el valor del trabajo, ¿no? Y una preocupación del Estado, un Estado presente. El Estado desapareció. Claro, un ministerio que no es ministerio, que no tiene ministerio de trabajo, que esto realmente es la vergüenza, ¿no? Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo ¿cómo se está, Gustavo? engarza con esto? Hoy fueron datos otra vez tremendos de caída de la actividad económica, derrumbe industrial, se va con los peores datos Macri, ¿no? Sí, y estaba escuchando un poco la discusión esta y es importante tener en cuenta que hay muchas usinas de ideas y muchos economistas que venden que el futuro se acabó la estabilidad laboral, se acabaron los derechos laborales porque no hay más remedio, porque la globalización, porque los robots y demás. Eso no es cierto, no hay siempre una única salida, que es algo que muchos economistas y muchas usinas venden, porque normalmente es la salida que quieren las empresas o los poderosos que quieren mirar un país donde sobra la mitad de la población, como fue el país que diseñó Macri y que por suerte se está yendo. Pero eso no es así. Por eso yo tengo la esperanza de que en el próximo gobierno el sindicalismo más responsable y más serio tenga un protagonismo muy grande para diseñar un país donde hay trabajo para la gente, donde hay una actividad económica interna que se cuida, digamos, y no se abre gratis al mundo, y donde el gobierno tiene como prioridad estar del lado de los trabajadores y no estar del lado de las multinacionales, del lado de la timba financiera y demás, que es lo que hizo Macri. Las prioridades políticas definen el modelo de país. Obviamente que hay cosas que hay que reformar, sin duda. Lo que no hay que hacer es las reformas, tomarlas como un dictado de los que te dicen que para las empresas les conviene tal cosa. Porque Macri hizo todo lo que les convenía y no invirtieron porque dijeron, no, esto es insustentable, es un país inviable, entonces si vos entregás todo a cambio de nada y se dan cuenta que es insustentable, nadie invierte. Ahora digo, qué fracaso en general, ¿no? Te estaba escuchando atentamente, porque los que confiaron, los que llevaron al poder a Macri con todo a favor y se va con los peores índices en todo, digo, qué fracaso, ¿no? Qué decepción para los que lo llevaron al poder, ¿no? Yo creo que algunos de los que lo llevaron al poder estaban esperando que hiciera alguna de las cosas que hizo, como destruir el salario real. Sí. Él en campaña en el 2015 dijo el salario en dólares está demasiado alto y lo hizo puré de estar en el top de Latinoamérica. Estamos ahora peleando los últimos puestos con Venezuela. O sea que eso para ellos no es un fracaso, eso es la mentalidad de un empresario con mira de corto plazo. No pudo ser reelecto. El campo también debe tener algunos indicadores que le fue bien. Y seguramente por eso ahora están tratando de mantener esos privilegios los que más han ganado, los grandes latifundios y los grandes exportadores, y son los socios que nunca terminó de traicionar, digamos así como los financieros, ¿no? Pero digo, evidentemente no le alcanzó y lo que lo mató a Macri fueron los tiempos. Yo creo que él quería llamar al FMI, pero más cerca de las elecciones para que hiciera su aporte de campaña, como hizo el FMI, ¿no? Que le hizo un aporte de campaña, no un préstamo a la Argentina. Claro. Luis, ¿y cómo se va a compatibilizar este desastre que Macri deja, este fracaso, pero con medios que lo van a seguir sustentando, que ya lo quieren empoderar como jefe de la oposición, con lo que es la Argentina que se viene de Alberto Fernández? Bueno, Gato, en tu presentación de recién creo que hay varios elementos que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, que Macri y sus aliados no va a dejar de tener un relato propio y diciendo además que tuvieron un buen gobierno. Se está despidiendo de esa manera. Segundo lugar, le homenajea a los amigos de WhatsApp presidencial, a los amigos además que fueron los que sostuvieron y los que ocultaron buena parte de lo que es esta realidad que, por ejemplo, en el campo del trabajo Marta estaba contando.
Segunda cuestión, él está mostrando que hay una alianza indestructible ahí con los grandes medios concentrados. No es porque sí que lo hace, sino porque no está agradeciendo el pasado, sino fortificando lo que va a ser su vínculo con el futuro. La segunda cuestión, él va a mantener ese relato de que su gobierno fue un gobierno exitoso, y mientras que lo acompañe los grandes medios, va a tener un lugar ese relato. O sea que vamos a estar enfrente también, Gato, de otra batalla cultural de este momento. Y por otro lado, fue muy interesante la presentación que hiciste recién con Irina sobre las cuestiones de la justicia. Yo creo que la reelección de Macri hubiera significado también una gran impunidad a estos 4 años. Total. Yo creo que ellos buscaban no solamente la reelección de un modelo, de un proyecto que coincido con Juan de que tuvo sus éxitos, hubo ganadores en estos años. Sí, claro. El sistema financiero fue un ganador, los grandes pools de siembra fueron ganadores, hubo ganadores. La destrucción del salario de los trabajadores también les sirvió a muchas empresas, sino que además hubo ganadores de los negocios y del modus operandi con el cual Cambiemos gobernó 4 años. Creo que si hubieran ganado en estas elecciones, estaríamos frente a una gran impunidad, que es no conocer la verdad de lo que ocurrió. Yo creo que estamos en una oportunidad en los próximos meses de que también se sepa cómo fue este modelo de Macri de gobernar. Por ejemplo, el tema de las escuchas. Ya nos olvidamos de que Macri asumió como presidente de la Nación procesado por escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires. Exacto. Asumió así, con el gran silencio de los medios que fueron cómplices de este procesamiento que tuvo. Sí. Y ahora estamos conociendo cómo fue durante 4 años el modo en que no solo la escucha ilegal era con los jueces y los políticos que él sentía más lejanos, sino aún con los más cercanos. Era un modo de trabajar la política. Construían política de esta manera. Espiando y futuros carpetazos. Exactamente, teniendo información de todo. Con la persecución al adversario, aún a los propios. Y aún a los propios como el radicalismo, para que cuando se separaran algo de Cambiemos, ahí estaban las carpetas. Ahora, ahí es muy interesante, Luis, porque a mí me interesa esto, lo que vos acabas de decir. También ahí va a haber, me parece, planteada una batalla cultural que se ha dado, porque el relato ha sido muy fuerte. La protección mediática ha sido inédita desde el retorno a la democracia a Macri. Y bien lo decís vos, estas despedidas, estos homenajes con los periodistas del WhatsApp presidencial o los conductores amigos, es para decirle, muchachos, me van a tener que seguir acompañando. Exacto, no es solo gracias por los servicios prestados, sino que esta alianza continúa. Y eso es lo que me preocupa. Tenemos que estar muy atentos a que desde el campo popular también va a haber que construir un relato de qué fueron estos 4 años y cuáles fueron los ganadores en estos 4 años y cuál fue la protección que tuvo Macri, ¿no? Porque ahí en el tema laboral se nota muy bien, ¿no? El relato es mentiroso porque los datos de la realidad van en contra de lo que Macri o Marcos Peña quiso hacer, de que dejaban bases fantásticas para el futuro gobierno, ¿no? No, y además a eso hay que agregarle la labilidad y la destrucción de pymes y el número de destrucción de empresas, que cuando hay semejante debilidad del aparato productivo, la reconstrucción es mucho más difícil, claro, ¿no? Sí, totalmente. ¿Y vos creés, y tengo que ir a la pausa, vos creés que la reconstrucción puede ser más rápida, que hay bases para recuperar cuando el Estado empiece a inyectar o dinero a la economía o algunas políticas de Estado para la industria, las pymes? El secreto de la velocidad de la reconstrucción tiene que ver con qué hace la gente y con qué prioridades pone el gobierno. No tengo duda que lo que va a cambiar fundamentalmente a partir del 10 de diciembre son las prioridades políticas del gobierno. Sí. Como eso cambia centralmente, todas las decisiones que toman son consistentes a decir, quiero cuidar a los argentinos y no cuidar los acreedores, los timberos y demás. Claro. Y no quiero llevar dinero a los concentrados. Bueno, entonces, las minorías son las que te destruyen el país, y las que cuando las prioridades están concentradas sobre ellos, rápidamente te destruyen en 4 años lo hecho en mucho tiempo. Lo que hoy dijo Alberto Fernández, no le pido más plata al fondo. Para mí esa jugada de Alberto Fernández tiene que ver con que al fondo le dice, muchachos, no me quiere dar más plata, no me den. Claro. Pero el problema ahora de la renegociación lo tienen ustedes, no lo tengo yo. Porque ustedes hicieron un aporte de campaña. Veamos cómo se arreglan ahora para cobrar, claro, habiendo roto todas las normas del propio FMI. Así que fíjense cómo hacen. Vienen los vencimientos del dólar, vienen los vencimientos en dólares, digamos, de bonos. Veamos cómo hacen, porque ustedes van a estar con la cuenta regresiva sufriendo. Sí, coincido. Pausa, seguimos aquí, hablando de los temas que importan, proyectando la Argentina que se viene. Ya volvemos.